Y eso generalmente se lo hacen las unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, y la enfermera generalmente ya nos está avisando para que hay estos signos de alarma para poder hacer un monitoreo frecuente. ¿Puede pasar esto en la consulta? Sí, muchas mamás llegan a la emergencia, dicen, doctor, mi hijito deja de respirar, pero la mamá pues deja de respirar 5 segundos y para la mamá es media hora, ¿no es cierto? Entonces tenemos que enfocarnos, ¿no? ¿Cuán de real es lo que la mamá nos dice, ¿no? Entonces siempre buscar, ¿no? No solo pues ver las redes, sino la saturación y ojo, ¿no? La monitorización si hay dificultad respiratoria y un buen examen clínico. Porque muchas veces el médico, lamentablemente, se está olvidando de examinar clínicamente al paciente y simplemente se está reduciendo a pedir análisis, a pedir radiografías y ya no quiere tocarlo al paciente. Y eso nos está llevando a errores graves de diagnóstico, ¿no? Tenemos varios tipos de apnea, entonces, central, obstructiva, mixta, ¿y qué implica cada una de ellas? Cosas sencillas para recordar nosotros. Central, no hay esfuerzo respiratorio, fundamentalmente en el recién nacido pretérmino. Más pequeño, más posibilidades de que presente esto, ¿no? No hay movimientos torácicos ni abdominales. Una obstructiva, hay esfuerzo respiratorio, pero no pasa el aire. Obstrucción anatómica, hay que buscar qué está pasando. Movimientos torácicos y flujo aéreo. Y una apnea mixta, que es una combinación de dos factores, ¿no? Pausa seguida de esfuerzos y paso de aire. Lo importante es tratar de ver qué es lo que está condicionando el problema. Entonces, ¿en quiénes se nos presenta? Como ustedes pueden ver, prematuros. Entre más prematuro sea, más frecuente. 95% antes de las 28 semanas, ¿no? 92% de los menores de 1250, los de muy bajo peso, y 50% de los de menores de 1500. Entonces, solo por el peso y la edad, ¿no? Nosotros ya podemos tener una sospecha de quiénes pueden presentar eso y cuál va a ser la evolución. Entonces, la duración, mientras más pequeño, van a durar más, ¿no? Entonces, miren, una cosa que tienen que tener en cuenta, 65% de los menores de 28 semanas pueden seguir presentando las apneas, a pesar de seguir creciendo, ¿no? en los días siguientes. 16% continúan con las pausas de apnea a las 40 semanas de edad postmenstrual. Es decir, ese niñito ha nacido, se ha mantenido, ¿no? Llega a completar, entre comillas, las 40 semanas de vida, ¿no? Pero sigue presentando hasta un 16. Es por eso que les decía que ustedes pueden encontrar en la consulta, en la emergencia, pacientes que han sido de altas para seguimiento y la mamá viene desesperada por la emergencia por este problema de apnea. Y sabemos, fundamentalmente, la apnea va a ser por la inmadurez, ¿no? Del centro respiratorio, disminución de conexiones sinápticas, ¿no? Y una mielinización incompleta, ¿no? Como sucede en el desarrollo de un niño. Ustedes saben que un niño nace, no se sienta, no se para, y conforme va desarrollando la edad, también se va desarrollando todas las conexiones sinápticas y el sistema nervioso, de tal manera que presenta la sonrisa social, sostén del cuello, después el sostén del tórax, se sienta, va después a gatear, después va a pararse, ¿no? Entonces, pero, ¿no? El apnea también se relaciona con este desarrollo. Muy bien, pero solo es en el prematuro. Ojo, también podemos tener el recién nacido a término, y ahí viene el problema. En el recién nacido a término hay una apnea secundaria y sintomática. Y muchas veces tenemos niños, ¿no? Nacen perfectamente bien y de repente la mamá o la enfermera o la auxiliar van urgentemente llamando al médico de guardia. ¿Por qué? Porque al niño lo han encontrado cianótico, ¿no? No respira, se puso cianótico. Y me encuentran pues que el latido bajó, un apnea. Y ahí es la importancia cuando están ustedes o estén en la emergencia o en su centro de salud cuando estén haciendo el serum, ¿no? Cualquiera de estas posibilidades. La más peligrosa, sepsis. Hay niños que están completamente normales, no hay ningún factor de riesgo y de repente comienza a comprometerse desde el punto de vista respiratorio y neurológico. Se hace sus pruebas y resultó séptico. ¿De dónde se contaminó? Lo sabemos muchas veces, ¿no?
Alteraciones metabólicas, hipoglicemias, ¿no? Si bien hay factores de riesgo para hacer hipoglicemia, todo eso, muchas veces tenemos niños que hacen hipoglicemia y están completamente normales hasta que presentan esto, ¿no? Y una expresión de esto puede tratarse de enfermedad. Pues ya se nos presenta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Depresión farmacológica, le dieron algún medicamento, ¿no? Reflujo gastroesofágico, es muy común en los prematuros el reflujo y a niños a término. ¿No, doctor? Le doy la leche y se le está regresando. Le estoy dando la leche y se le regresa. Una vez no hay problema, pero cuando se regresa cada rato, es una de esas como a nosotros, ¿no? Se nos puede regresar, tenemos una regurgitación, de repente hacemos esto. Imagínense un neonato que no tiene mecanismos de defensa adecuados, nos hace un problema muy grave. Malformaciones, ¿no? El niño nació, no tenía un buen control prenatal, no tenía ecografías, nace el bebé, está muy bien, de repente comienza a comprometerse y resultó que hace años lo llevan a un hospital, le hacen una ecografía transfrontalar y encuentran problemas de tipo neurológico, ¿no? Entonces, convulsiones o equivalentes convulsivos, ¿no? Y obstrucción de la vía aérea. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que enfocar su diagnóstico y su manejo para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, sabemos que el apnea se presenta en los menores, ¿no? Entonces, a menor edad gestacional y menor peso, el apnea va a ser más frecuente, pero ya le estamos presentando las apneas secundarias para que ustedes tengan cuidado cuando, ¿no? Entonces, apnea primaria, ¿no? Fundamentalmente inmadurez del sistema, pero la secundaria es donde ustedes tienen que afinar sus habilidades, sepsis, hipoglicemia, reflujo, alteraciones metabólicas, que son las más comunes. Las infecciones es muy importante tener en cuenta, las alteraciones metabólicas, medicamentos, ¿no? Malformaciones congénitas. Fundamentalmente el diagnóstico clínico, ¿qué es? Observación de pausas respiratorias, bradicardia, cianosis, palidez durante el monitoreo neonatal. Entonces, no hemos resaltado esto y les vuelvo a repetir porque, y a riesgo de ser un poco cargoso, nos estamos olvidando de la clínica, los médicos. Ustedes todavía no están en el internado, pero cuando estén en el internado les va a llamar la atención que muchas veces llega un paciente y el médico lo único que hace, hemograma, PCR, no radiografía. ¿No? Y el examen, muy rápido, muy superficial. Y después, ¿qué tenía el paciente? ¿No? A ver lo que sale. Sale todo normal, y ahí viene la pregunta, ¿qué tiene? ¿No? Entonces, y eso no solo es acá, está pasando en todo el mundo. Nos conversábamos con unos rotantes de Francia, ¿no? Que vienen siempre generalmente en el mes de julio, cuando están de vacaciones, y les preguntábamos, pues, ¿cómo es allá? ¿No? Estos chicos vienen a la Universidad de Lille, ¿no? Y les preguntábamos, ¿cómo es allá? Nos dicen, doctor, es igualito que acá. Hay dos grupos. Los médicos que van, examinan a su paciente, nos preguntan, nos insisten. Y hay otros médicos que van, a ver qué tiene, ya, pídele esto, y cuando tenga todo, recién me consulta. Entonces, ¿cuál es el médico que quieren ser ustedes? Yo me imagino que queremos ser buenos médicos. Y el buen médico tiene que examinar, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Y se nos escapan muchos diagnósticos por eso, ¿no? Solo como anécdotas, ¿no? Paciente hospitalizado en la observación de pediatría, ¿no? Por dolor abdominal, 3 días, interconsultas varias veces a cirugía por sospecha de una apendicitis, y los cirujanos no tiene, sí tiene, no tiene, y el paciente era como un ping-pong, cada vez se comprometía, ¿no? Hasta que un cirujano, miren, ¿no? Ausculta, aquí hay algo raro, ¿no? No pasa el congrullo, le toman una placa radiográfica, un derrame pleural. Entonces nos preguntamos, pues, ¿y qué ha pasado? Es que el chico fue por dolor abdominal, ¿y qué hizo el médico? Ecografía, no hay nada. Entonces, volvieron a hacer otra ecografía, no hay nada, pero le duele la barriga. Y nadie examinó la espalda, ¿no? Entonces,
Eso es lo que está pasando. Nos dedicamos mucho a esto. Esto es una ayuda diagnóstica, por eso es una ayuda diagnóstica. Naturometría, electrocardiograma, ¿no? Polisonografía, monitoreo, se los pone en su monitor para todo eso. Pero lo importante no solo tampoco es examinar y tampoco es instrumentalizar al paciente, sino interpretar lo que estamos viendo para poder hacer diagnósticos, ¿no? Diferenciales con sepsis, cardiopatías congénitas, convulsiones, errores innatos del metabolismo o otras cosas como, ¿no? Ver si está haciendo hipoxemia, tiene bradicardia prolongada, riesgo de daño neurológico, que es lo más peligroso, y necesidad de ventilación mecánica. Porque de acuerdo a eso vamos a establecer también el tratamiento. Cuando tenemos un niño con apnea, el tratamiento es ambiente térmico neutro, posición prona supervisada, o sea, la mamá y el médico, la enfermera, la cuidadora tienen que estar observando, evitar la sobreestimulación, ¿no? Oxigenoterapia si hay desaturación, que va a ayudar. El tratamiento farmacológico, ustedes no van a ser neonatólogos, ¿no? Pero pues, tienen que tener una idea. Metilxantinas, la medicación ideal es la cafeína, ¿no? ¿Por qué? Estimula el sector respiratorio y mejora la contractilidad diafragmática. Y la dosis de carga que generalmente se usa es de 20 miligramos por kilo y después generar un mantenimiento de 5 a 10 miligramos por kilo por día, que puede ser distribuido 2 y algunas veces 3 veces al día en algunos casos, ¿no? Todo depende de cómo lo evalúen al paciente, ¿no? Entonces, se darán cuenta porque muchos de ustedes toman su cafecito para estar despiertos cada vez que estudian, para tener un estímulo, deben tener una apnea, pues, porque siempre lo dan con su café. Entonces es una costumbre, ¿no? Se puede llegar a una ventilación no invasiva en los casos muy especiales, ¿no? Generalmente se les da un CPAP, ¿no? Cuando las cosas no están respondiendo a una observación, un tratamiento muy superficial con la cafeína, la idea es mantener la vía aérea abierta, y en los casos que no mejoran, muchas veces vamos a la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, no mejora, tenemos que ponerle ventilación mecánica, ¿no? Entonces, siempre la ventilación mecánica conlleva riesgos, ¿no? Pues sobre todo la práctica que se tenga, pero si es necesario hay que hacerlo, ¿no? Y tratar de buscar la causa fundamental. ¿Qué está pasando? Sobre la prematurez, si hay una infección, sus antibióticos, de acuerdo a lo que uno decida, corregir los trastornos metabólicos que encontremos, ¿no? Y suspender los fármacos depresores. Eso es una cosa que es de acuerdo a lo que uno evalúa al paciente. La monitorización que tenemos que hacer es fundamentalmente, ¿no? Signos vitales, y cuando ya el paciente va a su casa, ¿no? Hay que hacerle una indicación bien clara a la mamá de lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que observar y cuándo llevarlo al hospital. Entonces, cuando nos enfrentamos a un caso, cualquier caso en general, el esquema es esto, ¿no? En este caso, para el paciente que le poníamos al inicio, tenemos que identificar el problema. ¿Qué tiene mi paciente? ¿No? ¿Qué tipo de apnea en este caso presenta recién nacido? En este caso de apnea, si tuviéramos el caso que les presentaba al inicio de esa experiencia, a las 3 semanas, ¿qué tiene mi paciente? ¿No? ¿Qué signos clínicos fueron claves para sospechar en este caso el apnea neonatal? ¿No? Y esto lo pueden aplicar para cualquier caso que ustedes vean, ¿no? Evaluación diagnóstica. ¿Qué estudios se realizaron para las causas secundarias? Como es un caso de apnea, le hemos pedido marcadores inflamatorios, le hemos pedido sus estudios metabólicos, está con hipoglicemia, etc. ¿No? Porque es importante descartar en este caso la sepsis y alteraciones metabólicas. ¿Por qué? Porque un prematuro con una sepsis o con un problema metabólico pues se agrava su pronóstico, ¿no? Manejo terapéutico, ¿qué se está haciendo con este paciente? ¿No? ¿Por qué se eligió la cafeína? Si tuvo ventilación mecánica, etcétera, ¿no? O CPAP, ¿cuál es el pronóstico y seguimiento? ¿Qué factores han favorecido a que este niño vaya bien? ¿Y qué criterios se deben considerar para hacer un seguimiento en la casa? Entonces, ¿qué es lo que tiene nuestro paciente? Apnea prematuro tipo mixta, ¿no? Tratamiento,
ambiente térmico, su posición, su cafeína, ¿no? Mantenimiento de 5 miligramos por kilo por día, su CPAP nasal. No llegó a ventilación mecánica. ¿Cuál fue la evolución? Disminución progresiva de los episodios, se retiró el CPAP a los 5 días y se hizo una monitorización de 2 semanas. Entonces, este tema de hambre, si bien es cierto, no es muy común, pero sí es frecuente, ¿no? Cuando uno maneja solo neonatos. Como en la emergencia no se ve mucho neonato, entonces uno comienza a olvidarse de estos casos hasta que le llegan estos casitos, ¿no? Entonces, tener en cuenta cómo se enfoca el diagnóstico. ¿En qué momento pedir análisis y cuándo no? Muy bien. Con esto terminamos esta parte. Si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta. Muy bien. A veces la mamá, llega a la emergencia. Doctor, mi hijito está llorando tanto que ha dejado de respirar. Se ha puesto azulito y ha convulsionado. Y lo trae por emergencia. ¿Qué diagnóstico le haría? Cuando el niño llora tanto, no tiene fiebre ni nada, niños que lloren y lloran tanto que... No han escuchado alguna vez a unos niños, voy a dejar de respirar y aguantan la respiración. Puede tener un niño un espasmo del sollozo. Mire, el niño más grandecito, llora tanto, el niño se queda, de repente se van a ver cianótico, y puede llegar hasta convulsionar. Entonces ahí que tenemos que distinguir si lo que la mamá, y esto es una convulsión, si lo que la mamá no está viendo es un problema neurológico, si es solo un espasmo del sollozo o es un apnea que ha presentado este paciente, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia que ustedes sepan evaluar todo el contexto. Entonces, un niño que tiene espasmo del sollozo, llora, se pone azul y después convulsiona. Mire, y un niño tiene un problema neurológico, si primero convulsiona y después se pone azul. Entonces, mire solo la secuencia, ¿ya? Para que ustedes puedan llegar al diagnóstico. Muy bien, estimados alumnos, entonces esta es la parte inicial de esta maratón, ¿no? Que hacemos todos los días que nos toque emergencias. ¿Quiénes van a hacer el seminario? Vamos a presentar el tema de dificultad respiratoria en el recién nacidos. Primero vamos a comenzar con el caso clínico. Nos presentan un paciente que era un recién nacido varón, nacido por cesárea de una madre G3P202, entre 32 y 34 semanas de edad gestacional, con una membrana amniótica que se rompió en el hospital. No presenta complicaciones con manchas de meconio ni mal olor, esto ya lo vamos a ver que es un dato importante debido a las diferentes patologías que se ven dentro de este tema. Al examen físico, al nacer el paciente no lloró espontáneamente, solo gemía con una puntuación de Apgar 4, 7 y 8 en el primer, quinto y 10º minuto respectivamente. Dado que el paciente no respiró inmediatamente, se le pasó hacia OSI. Después de la reanimación, su respiración era rápida, más de 60 veces por minuto, superficial e irregular con retracción de los músculos intercostales, por lo que fue trasladado a OSI. Entonces acá vemos al paciente la foto sin diapositiva. Sin embargo, la disnea empeoró, por lo que se realizó una radiografía de tórax y el paciente ingresó a la unidad de UCI neonatal, donde se le administró oxígeno con presión positiva continua en la vía aérea. El resultado del examen radiológico lo podemos ver en este lado de la pantalla, no se nota muy bien como tal. Sin embargo, revela una enfermedad de membrana hialina, o actualmente conocida como taquipnea dificultad respiratoria neonatal. Como tal, en esta imagen no se nota claro, pero ya en el tema de exposición vamos a ver más clara la imagen. También se presenta una disnea grado 1 con disminución de transparencia de ambos campos pulmonares. Sí, diapositiva. Para empezar a hablar de lo que es el tema de dificultad respiratoria en el recién nacido, vamos a abarcar diferentes patologías. Una de estas que vamos a tratar es la taquipnea transitoria del recién nacido. Primero que nada, ¿qué es esta enfermedad? Básicamente es el retraso en la absorción del líquido pulmonar, que posteriormente vamos a conocer la fisiología, fisiopatología y vamos a entrar más a detalle en esto. Otros nombres por los cuales se le conoce a esta enfermedad es el síndrome de pulmón húmedo
o el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Con respecto a su epidemiología, esta es la causa número 1 de dificultad respiratoria en los recién nacidos. Es de condición benigna y generalmente se autolimita, tiene una resolución espontánea. Con respecto a los porcentajes, tienen un 10% de presencia en los recién nacidos de 33 a 34 semanas, un 5% de presencia en los recién nacidos de 35 a 36 semanas y un 1% de presencia en los recién nacidos de 37 a 40 semanas. Como factores de riesgo tenemos diferentes. Aquellos que engloban a los factores de riesgo por parte de la madre maternos y factores de riesgo propiamente del neonato. Como parte de la madre tenemos que en general vamos a ver que en diferentes patologías de dificultad respiratoria en el neonato, si es que la madre tiene como antecedente asma, diabetes mellitus, obesidad, hacen que el recién nacido sea propenso a tener estas patologías. Como parte del recién nacido, si es como vimos anteriormente en la epidemiología, si es un recién nacido a término, existe la posibilidad de que también tenga esta patología, y si es que es un pretérmino tardío, o sea que va desde las 34 hasta antes de las 37 semanas de nacido, también considera un factor de riesgo, y que sea un paciente de sexo masculino. Con respecto a la fisiopatología, vamos a ver diferentes etapas. Primero vamos a ubicarnos en lo que es el periodo de gestación. La producción del líquido pulmonar va a iniciar en la gestación temprana. Esta se va a dar por medio de los canales de calcio, los cuales van a jalar sodio, calcio y también líquido, lo que va a empezar a llenar los pulmones justamente de este líquido pulmonar. Va a alcanzar su pico en la etapa de la gestación tardía y este va a empezar a descender una vez se inicie el trabajo de parto, por medio de hormonas como el cortisol, las hormonas tiroideas, pero sobre todo va a ser por los canales de sodio, que en un principio van a ser no selectivos y posteriormente van a ser selectivos. Al momento del preparto, parto, van a empezar a descender por dos mecanismos, el mecanismo de absorción y el mecanismo de la expulsión. Esto que estamos viendo va a ser básicamente por el mecanismo de absorción, donde ya el sodio, el líquido, va a empezar a reabsorberse y va a dirigirse hacia los vasos linfáticos y hacia los vasos sanguíneos que están por el pulmón, y este mecanismo va a ser favorecido por la ventilación y oxigenación. O sea, mientras el recién nacido respire, se oxigene, va a reabsorberse este líquido. Ese es uno de los mecanismos. Y el otro mecanismo es la expulsión, que se va a dar durante el momento del parto. Cuando el feto está pasando por el canal vaginal, se produce esta expulsión, disminuyendo mucho más la cantidad de líquido en los pulmones. Pero entonces, como vimos anteriormente, en los factores de riesgo estaba también un parto precipitado o la cesárea. En esos casos, o se pasa muy rápido por el canal vaginal o simplemente no pasa por el canal vaginal, haciendo que no se termine de expulsar completamente este líquido. Ahora, ¿qué es lo que también va a producir específicamente en los alvéolos y en los bronquiolos? Como va a haber mayor presencia de líquido en el pulmón del recién nacido, este se va a absorber más en los vasos linfáticos, en los vasos sanguíneos, y va a crear una congestión. Y esta congestión va a hacer que se produzca también un atrapamiento aéreo, que va a ser algo característico que vamos a ver posteriormente en el patrón radiológico de estos pacientes. Con respecto a su clínica, tiene una dificultad respiratoria leve a moderada, inicia desde el momento que nace hasta dentro de las 2 horas. Lo principal, el signo patognomónico, es la taquipnia. También se puede ver que el diámetro anteroposterior del recién nacido va a incrementar, el mullo vesicular va a pasar normal, y este cuadro clínico va a remitir dentro de las 12 a 24 horas. En casos más moderados, difícilmente severos, puede prolongarse hasta 72 horas. Y como mencioné anteriormente, su resolución es espontánea. Ahora, con respecto a la radiografía, generalmente la radiografía suele ser como la de un paciente normal, no encontraríamos nada característico. Pero si se llegara a encontrar algo en los pacientes con taquipnia transitoria, lo que pediríamos principalmente es el atrapamiento aéreo. Como mencioné también, vamos a ver la congestión vascular por la cantidad de líquido que se va a absorber en los vasos. También, justamente para compensar esta cantidad de líquido que está ingresando en los vasos, puede verse como mecanismo compensatorio una cardiomegalia leve. También puede haber la presencia de sisuritis, derrame pleural y densidades esponjosas, pero sin llegar a ser consolidaciones. Con respecto al manejo, generalmente es expectante, hay que esperar, ¿no?, a que el paciente disminuya o simplemente desaparezca de la clínica, pero en el caso de lo requiera o necesite, podemos hacer el manejo oxigenatorio. Para esto también podemos basarnos en la regla de las 2 horas. Una vez iniciada la clínica, habiendo pasado 2 horas, si es que el paciente no mejora el cuadro clínico
o si su FiO2 es mayor a 0.4, podemos hacer uso de esto, ¿no? Del manejo oxigenatorio, en el cual se le puede dar soporte con cánula binasal o un cabezal, en el cual el objetivo es llegar a una saturación de 90-95%. También se tiene que hacer un manejo de la mano, ¿no? Un manejo respiratorio, un manejo nutricional, y también se ha visto en diferentes estudios el uso de medicamentos, aunque no está del todo definido. Se ha visto que se puede usar lo que es la furosemida o la epinefrina, pero no han tenido tanta evidencia de que realmente funciona en estos pacientes. Sin embargo, el uso de los beta-2 agonistas, como el salbutamol, sí se ha visto que puede llegar a ayudar a que los síntomas o los signos desaparezcan con mayor rapidez. Continuando con el siguiente tema, vamos a hablar de lo que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, o SALAM, o también conocido como SAM-5. Como definición, en este artículo 2024 se va a definir como una dificultad respiratoria en un neonato nacido a término o a postérmino, teniendo como factor principal de desarrollo el hecho de que el paciente o el neonato presente ya de por sí un líquido amniótico meconial, o como se le conoce como el ESAF, es un líquido amniótico manchado o contaminado con meconio. Entonces, lo primero que se debe entender de este tema es que no es necesario que el bebé sea a término o postérmino. En cualquiera de estos dos casos se puede presentar el SALAM. Esto derivado de si es que hay o no presencia de meconio en el líquido amniótico. ¿Sí? Dentro de la epidemiología, primero tenemos la epidemiología del LAM o el líquido amniótico meconial, que nos dice que del 4 e incluso hasta el 22% de todos los nacimientos van a presentar el líquido amniótico. Sin embargo, el hecho de que presenten el líquido amniótico meconial no implica que van a presentar el SALAM. Dentro de estos casos, del 4 al 22%, tenemos a los partos post-término, que esto quiere decir mayor de 42 semanas de gestación, que tienen un factor de riesgo aumentado debido a la hipoxia que puede presentar este neonato. Y por último, ya la epidemiología del SALAM, que nos dice que del 3 al 12% van a presentar el SALAM. Es decir, de estos 4 a 22%, solo el 3 al 12% del 22% va a presentar el SALAM. ¿Sí? Dentro de los factores de riesgos, en un estudio en Nepal se estudió los factores de riesgo debido en un factor de importancia o en orden de importancia, siendo esto el factor de riesgo más importante, los embarazos postérminos, ya que como hemos visto, estos provocan que el bebé pueda sufrir una hipoxia, que a su vez vamos a ver la fisiopatología, que es la responsable de esta SALAM. Dentro de los factores de riesgo también importantes tenemos lo que es el RCIU, lo que es el oligodramnios, una madre fumadora, coriomielitis o una sepsis neonatal, el uso de oxitocina en trabajo de parto, madre con diabetes mellitus y por último un trabajo de parto prolongado. Dentro de la fisiopatología vamos a tener como principal factor, como tal aún en estudio, lo que es la hipoxia fetal. Esto derivado de que normalmente el bebé al momento de nacer, o bueno, el neonato al momento de nacer no presenta peristaltismo. Al momento de presentar una hipoxia, el neonato va a presentar un reflejo de boqueo, y así como una compensación de esta hipoxia, buscando, por decirlo así, como cuando una persona se ahoga, buscando oxígeno, lo que va a provocar la aspiración de líquido amniótico. A su vez, esta hipoxia va a provocar el aumento del peristaltismo intestinal, así como la relajación de esfínteres, contaminando así el líquido amniótico, produciendo ya de una vez lo que es el LAM o el líquido amniótico meconial. Acompañado de este reflejo de boqueo, se va a producir la aspiración de líquido amniótico meconial, siendo que el meconio, como es espeso y a su vez es factor inflamatorio, va a provocar la destrucción de los neumocitos tipo 2 sobre todo, lo que a su vez va a disminuir lo que es la aspiración de meconio, lo que a su vez va a reducir va a reducir lo que es la producción del líquido tensioactivo o el líquido surfactante, que a su vez va a producir una disminución en el equilibrio de presión-perfusión. Entonces, tenemos una serie de mecanismos que al final lo que van a llevar va a ser a un daño del pulmón, a su vez una disminución en la ventilación del neonato, lo que a su vez va a producir más hipoxia, que a su vez va a llevar a más movimiento de boqueo en un círculo en el que el bebé va a terminar aspirando aún más.
Dentro del cuadro clínico vamos a tener que el primer y más evidente signo de lo que es el SALAM va a ser primero la presencia del LAM, es decir, que el líquido amniótico esté contaminado con meconio. Dentro de lo que son las manifestaciones iniciales tenemos como primer punto lo que es el líquido amniótico teñido de meconio, una apariencia depresiva al nacer con hipotonía o un Apgar bajo, una coloración verdosa, uñas en uñas o con un umbilical, esto derivado de la presencia del neonato bañado por el meconio. En signos respiratorios, una taquimia tratando de compensar esta hipoxia fetal, retracciones intercostales, aleteo nasal, quejido expiratorio, cianosis central. Dentro de los signos sistémicos tenemos lo que es la hipoxemia persistente, una acidosis respiratoria, hipotermia o fiebre, letargo y por último, en algunos casos ya más complicados, convulsiones. Dentro del diagnóstico, dentro del artículo, se dice, bueno, se recomienda criterios diagnósticos como puede ser una dificultad respiratoria en un neonato nacido a través del LAM como principal criterio diagnóstico, un requerimiento de oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno hemoglobina superior al 92%, un requerimiento de oxígeno suplementario que comience antes de las 2 horas de vida y que perdure más de 12 horas, una ausencia de anomalías congénitas de las vías respiratorias y, aunque no esté incluido en este cuadro, en el artículo se indica de que este debe ser un diagnóstico de exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que no debe ser una de las primeras factores o patologías en las que se debe pensar en un bebé con apnea o con dificultad respiratoria. Dentro de la radiografía podemos ver, no sé si se nota atrás, pero se puede ver un procograma aéreo, así como signos de hiperinsuflación. Como podemos ver que el pulmón, por ejemplo, sí está más opaco o más negro. Además de signos de hiperinsuflación como la orientalización de las costillas, aumento de la trama vascular, etc. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener a la neumonía neonatal, que como ya dije, este es un diagnóstico de exclusión. Es decir, primero debo descartar que el paciente o el bebé tenga una neumonía, una taquimia transitoria que como mi compañero ya dijo es de las principales causas de dificultad respiratoria neonatal, una enfermedad de membrana hialina e incluso una malformación o una hipoplasia pulmonar. Dentro del tratamiento, como tal, este está en estudio, no tiene un tratamiento óptimo, más que todo se trata de un apoyo respiratorio al neonato. Está en estudio actualmente, antes se decía que era recomendable utilizar antibióticos, ya que el meconio es un medio de cultivo muy importante, por decirlo así. Sin embargo, debido a los estudios, se dice de que salvo que el neonato presente signos de inflamación o de infección, no se debe hacer uso de estos. Como tal, los esteroides lo mismo, antes se recomendaba su uso, sin embargo, estudios recientes recomiendan que es mejor no usarlos. Dentro del apoyo que se va a tener sobre lo que es el bebé también, antes se recomendaba lo que es la aspiración nasogástrica, sin embargo, lo mismo en los estudios actuales, se recomienda que este no modifica o la gravedad o el pronóstico e incluso no modifica la mortalidad de lo que es el SALAM. Se recomienda más que todo el soporte respiratorio. Antes se usaba mucho lo que era el ECMO o la oxigenación por membrana extracorpórea, pero en estudios actuales y en pruebas farmacológicas, en pruebas de tratamiento, actualmente se está reemplazando el ECMO por el uso de óxido nítrico inhalado o incluso de el surfactante. Esto debido a que el meconio, una de las causas o fisiopatología que va a tener va a ser la destrucción de este líquido surfactante, a su vez modificando y aumentando a su vez la hipoxia. Entonces, uno de los tratamientos actuando sobre la fisiopatología sería administrarle de manera exógena el líquido surfactante. Sí. Ahora vamos a hablar de lo que es la enfermedad de membrana hialina, antiguamente conocida como enfermedad de membrana hialina, actualmente conocida como enfermedad o síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Dentro de la definición vamos a tener que este va a ser un trastorno respiratorio neonatal caracterizado por insuficiencia respiratoria secundaria a déficit cuantitativo o cualitativo de lo que es el líquido surfactante o el surfactante pulmonar. Esto principalmente presentado en bebés prematuros. Esto que quiere decir menor de 37 semanas, debido a que la producción del surfactante es de aproximadamente mayor a 24 semanas, en algunas bibliografías dice 26, hacia adelante. Entonces vamos a tener que esta patología se va a presentar principalmente en neonatos que no están produciendo ese surfactante. Dentro de la epidemiología tenemos como tal que en bebés menores de 28 semanas
el 80% de los neonatos va a sufrir esta patología, siendo que esta disminuye al momento del crecimiento o el paso de las semanas de gestación, de un 80% a un 50% entre los 28 y 32 semanas, un 5% en mayores de 37 semanas. La incidencia global como tal disminuye debido a que antes no se trataba, por decirlo así, en partos prematuros, no se daba el uso de surfactantes. Sin embargo, con el avance del tratamiento, ahora es más probable de que se trate antes de que sufra esta patología. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener como principal factor de riesgo de un 60 a 80% de asociación lo que es la prematuridad. Esto quiere decir menor de 34 semanas, que el bebé tenga sexo masculino, que haya nacido por cesárea, que la mamá presente diabetes materna o que haya parto múltiple. ¿Sí? Dentro de la fisiopatología vamos a tener como principal factor lo que es el déficit de surfactante. Esto a su vez va a provocar daño en los neumocitos tipo 2, que a su vez va a causar un edema o provocación de exudado, y a su vez va a producir una membrana, de ahí que viene el nombre antiguo como membrana hialina, enfermedad de membrana hialina, que va a provocar una membrana que envuelve al alvéolo y que va a provocar que a su vez este alvéolo no se pueda extender, provocando una atelectasia pulmonar, un daño pulmonar, una destrucción que a su vez va a provocar más formación de membranas hialinas, lo que a su vez va a provocar más colapso de los alvéolos y a su vez una disminución de lo que es la compliancia pulmonar. A su vez también va a provocar una respuesta inflamatoria, ya que al producirse una destrucción de los neumocitos tipo 1 y tipo 2 va a haber una respuesta inflamatoria con presencia de interleucinas o factor de necrosis tumoral, una respuesta inflamatoria, como ya dije, y un aumento de la resistencia vascular. Esto buscando compensar esta hipoxia que va a causar lo que es la falta o disminución de este surfactante. ¿Sí? Continuando con la exposición del tema, vamos a hablar acerca de lo que es el cuadro clínico. Primero que nada, nuestro paciente va a tener lo que es, bueno, vamos a empezar viendo lo que es la evolución natural. Vamos a tener un pico de esta enfermedad de la sintomatología de la clínica hasta las 48-72 horas. Vamos a dividirla en dos partes. Primero que nada, nuestro paciente va a nacer con lo que es ya la dificultad respiratoria. Y esto se va a dar ¿por qué? Por los mecanismos que explicó mi compañero anteriormente. Va a haber el colapso pulmonar, van a haber alvéolos no funcionantes, lo que va a hacer que de por sí el neonato tenga ya una dificultad respiratoria moderada a severa. Ahora, a partir de las 48-72 horas, esta clínica sintomatología va a empezar a descender, porque el propio neonato, el propio niño va a empezar a producir su surfactante, pero es en este momento, en esta etapa, en la cual puede producirse el síndrome de fuga de aire. Dentro de estas podemos considerar diferentes patologías, como el neumotórax, el neumomediastino, o enfisemas. Entonces, habiendo considerado esto, ¿cuál es el cuadro clínico de nuestro paciente? Puede tener dificultad respiratoria precoz o severa, va a tener un murmullo vesicular disminuido. Ahora, por el mismo hecho de que es un paciente prematuro, también su flujo de orina va a estar disminuido. ¿Y esto a qué va a contribuir? A que también haya la producción de edema. El paciente también va a estar con palidez, va a estar cianótico, y por el propio edema que va a formarse, va a haber menos líquido en circulación, va a haber más líquido ocupado en el edema, por lo que los pulsos periféricos también van a estar disminuidos. En general, como la clínica de los 5 signos más característicos, es que va a haber un quejido intenso, aleteo nasal, tiraje intercostal, va a haber una disociación toracoabdominal y retracción external. Ahora, para poder hacer lo que es el diagnóstico, vamos a basarnos en lo que es el score de Edwards, que es básicamente una clasificación radiográfica, en la cual vamos a tomar en cuenta 4 parámetros, que es la granulación, el broncograma aéreo, las siluetas y la aireación, y tenemos 5 grados. Para resaltar aquí en el grado 1 y el grado 2, no vamos a ver que las siluetas y la aireación van a verse afectadas, ¿no? Todo lo que son parte de las estructuras vamos a verlo normal. En este caso tenemos el grado 1, en la cual tenemos una granulación tenue, broncograma aéreo periliar, y las siluetas y la aireación, todo está normal, se ve claro. En el grado 2 vamos a ver que igual las estructuras tienen una visualización la granulación tiene una visualización fácil, hay un broncograma aéreo tenue, las siluetas y aireación también se aprecian normal. En el caso del grado 3, 4 o 5, ya vamos a ver que tanto las siluetas van a empezar a desaparecer, va a haber una aireación disminuida, y en el caso del grado 5, prácticamente ya no vamos a ver nada, ¿no?
Tenemos los patrones que son el retículo granular, retículo nodular, vidrio esmerilado, broncorama aéreo con granulación y el pulmón blanco. El pulmón blanco es característico del grado 5, que es este de acá. Ahora, como complicaciones, como mencioné anteriormente, tenemos que puede haber la fuga de aire, ¿no? El síndrome de fuga de aire, que va a ser básicamente la acumulación de aire o gas, que puede tener consecuencias a corto y largo plazo. Y dentro de estas patologías mencionamos el neumotórax, neumomediastino, neumopericardio. También está presente el enfisema intersticial y la displasia broncopulmonar. En este caso tenemos la imagen de un neumotórax, ¿no? En la cual, ¿qué consecuencias puede traer al paciente? Que uno, debido al colapso pulmonar, el espacio pleural se va a llenar de aire y esto puede tener consecuencias de que puede generar una desviación de las estructuras como la tráquea, un movimiento de la ubicación del corazón, una desviación del mediastino. Con respecto al tratamiento, tenemos dos momentos. El primero va a ser la prevención, antes de que él nazca. Primero, evitar el parto prematuro. Y segundo, en caso de que la madre tenga riesgo justamente de un parto prematuro, tenemos que administrarle corticoide a la madre, para de esta manera madurar el pulmón con anterioridad y se evita esta patología. Como manejo inicial tenemos el manejo oxigenatorio ventilatorio. Lo principal que se le va a hacer al paciente es el CPAP, en donde tenemos que llegar a una saturación objetivo de 89 a 95. Luego también podemos hacer el uso de surfactante. En este caso tiene que ser surfactante exógeno, ya que el endógeno es el que produce el propio niño. Dentro del surfactante exógeno tenemos dos tipos, el natural y el sintético. De preferencia siempre va a tener mayor beneficio, mejor eficacia el surfactante natural, que posiblemente vamos a ver alguno de ellos. Y también tenemos que brindar al paciente cuidados de apoyo, darle o proporcionarle un ambiente térmico normal adecuado, en la cual se encuentra en una temperatura entre 36.5 a 37 grados. También hay que brindarle una estabilidad cardiovascular. También podemos darle cafeína. La cafeína va a servir esencialmente al paciente para que no desarrolle posteriormente una broncodisplasia pulmonar y para que tampoco tenga episodios de apnea. También tenemos que darle soporte nutricional, balance hídrico, que este balance hídrico tiene que estar ligeramente neutro o ligeramente negativo. Entonces, con respecto al uso de CPAP, vamos a tener este algoritmo en el cual, si es que el esfuerzo respiratorio es sostenido y requiere una FiO2 menor a 0.4, vamos a mantenernos con el CPAP. En el caso de tener una respuesta positiva, vamos a continuar hasta que remitan los síntomas. Y en el caso de tener una respuesta negativa, o sea, tener un FiO2 mayor a 0.4 o que esté en una acidosis por un pH menor a 7.2, vamos a intubar y administrar terapia con surfactante. El surfactante solamente se puede suministrar por vía endotraqueal. Y luego vamos a tener un NAC. Ahora, de entrada, si es que nuestro paciente presenta apnea o un FiO2 mayor a 0.4, igual, lo intubamos y administramos terapia con surfactante. Ahora, con respecto a los surfactantes tenemos diferentes. En este caso solamente tenemos los surfactantes naturales. Tenemos el Coartan alfa, que es el Corosurf, el Infasurf, el Surfactant, el Ples, que es disponible en ciertos mercados. Entonces todos estos de acá tienen un origen natural. Como vemos acá, este es de los pulmones de los porcinos, este es de ternero, el Veractante es de bovinos. En el caso del extracto de lípido igual es de bovino. En general, la dosis de estos surfactantes tienen un rango de 100 a 200 miligramos por kilo por dosis. En el caso de que nuestro paciente requiere surfactante, se le suministra y tendría que presentar una mejoría inmediata. En caso no presente mejoría, tenemos que descartar la posibilidad de otra patología. Pero en caso presente mejoría y esta no sea lo suficiente para que nuestro paciente ya se encuentre bien o en un estado de recuperación, podemos volver a suministrar una dosis, pero ya más disminuida, y dependiendo del tipo de surfactante que utilicemos va a disminuir o aumentar el tiempo después el cual se va a administrar. Eso sería todo. Muy bien, a disposición avanzado, pero una sugerencia siempre para los que van a hacer los siguientes seminarios. La idea no es tocar todas las patologías. Les pongo un ejemplo, fiebre.
Entonces voy a hacer todo. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad, mi compañero Diego y yo, Cristian, vamos a presentar el tema de convulsiones neonatales. Bien, vamos a empezar con el caso clínico. Bien, se trata de una paciente femenina de 2 meses de edad que a los 23 días empieza a presentar espasmos tónicos a salvas de duraciones de 10 segundos cada uno. Esto acompañado con oculoquiria derecha y cialorrea. La recién nacido tuvo 4 episodios hasta que recibió tratamiento con fenvalutat. En un primer momento por vía endovenosa y ya después para su continuación por vía oral. En cuanto a los antecedentes que tenía esta niña, tenía 40 semanas de gestación, nació con un Apgar 9.9 y ningún antecedente más de importancia. En el examen físico, desde el momento de nacimiento empezó a presentar ausencia de respuesta a estimulación externa, ausencia de reflejos arcaicos, por lo que tuvo que llevar en un primer momento alimentación por vía parenteral y después por vía orogástrica. También tenía una hiperreflexia osteotendinosa y una leve hipotonía a predominio externo. Durante 10 días se informó que no estuvo con convulsiones, pero pasado este tiempo volvió a presentar estos cuadros a repetición con las mismas características que tuvo los 23 días. Se trató de aumentar la dosis de fenobarbital, se agregaron otros fármacos como levotiracetam, pero no se tenían resultados. Así que se decidió pedir pruebas de laboratorio y pruebas de imagen. Bien, en cuanto a las pruebas de laboratorio, no se encontró mayor significancia más que el lactato, que estaba algo elevado, y en las pruebas de imagen se encontraron esto. Se tomaron tomografías y una resonancia magnética. En la tomografía se pudo ver que había una disminución heterogénea de la sustancia blanca que era compatible con una inmadurez cerebral en la recién nacido, y también se pudo ver una disgenesia que se confirmó con la resonancia magnética. Aparte de ello, se pidieron electroencefalogramas donde se pudieron observar descargas de punta en alternancia con fase de supresión de la actividad eléctrica cerebral, con un típico patrón de brote-supresión. Todo este caso, el cuadro clínico, el patrón del electroencefalograma es característico de un síndrome de Ohtahara, que es un tipo de síndrome epiléptico que se da en niños pequeños. Es una forma de epilepsia grave que está asociada con la genesia del cuerpo calloso y también con convulsiones que son difíciles de controlar. ¿Sí? Bien, sabiendo esto, ya habiendo visto este caso clínico, vamos a ver que la importancia de lo que hay que saber de convulsiones neonatales. Hay que saber distinguirlas porque en esta época son muy difíciles de distinguir, no son como en el adulto, por distintas razones que vamos a explicar durante este seminario. También debemos aprender a clasificar las convulsiones según su presentación, su fisiopatología, cómo abordar el diagnóstico y principalmente saber identificarlas. Por ejemplo, en este video, este niño, este recién nacido, está teniendo una convulsión en este momento, lo cual a simple vista no sería fácil de distinguir. Pero, por ejemplo, la mirada la tiene fija, tiene las extremidades con convulsiones tónicas, y esto es un tipo de convulsión que vamos a ver ahora. También vamos a ver la importancia de su tratamiento precoz y cuál es el manejo más adecuado. Siguiente. Bien, estos son los ítems que vamos a ver: generalidades de las convulsiones, su fisiopatología, la etiología, la clasificación que tiene, exámenes auxiliares, el pronóstico y el tratamiento que se le da. Bien, en cuanto a las convulsiones, podemos decir que son el evento neurológico más frecuente que se da durante el periodo neonatal.
Se estima que tiene una incidencia aproximada de 1.7 a 3.8 por cada 1000 nacidos vivos. Esta se considera como una emergencia neurológica, ya que puede requerir de terapia específica según la enfermedad que le esté causando. Hay enfermedades significativas, como la que acabamos de ver del síndrome de Antacara, que requieren un tratamiento específico. Por ejemplo, en este caso, con lo que se recomienda tratar son con con hormona adrenocorticótropa, que puede ayudar al manejo de la enfermedad. ¿Por qué es importante saber? Porque puede interferir con las funciones respiratorias y cardiovasculares en el recién nacido. Es una etapa crítica, entonces si no se trata a tiempo y al estar alteradas estas funciones básicas, puede llevar muy prematuramente a la muerte del niño. Y también, de por sí, las convulsiones pueden causar daño neurológico que a la larga se va a notar y va a tener eso permanentemente. Bien, en cuanto a la fisiopatología, para entender bien cómo se dan las convulsiones, nosotros tenemos a la neurona, que en el recién nacido va a ser una estructura todavía débil y va a estar propensa a cualquier efecto adverso que pueda recibir, por ejemplo, sangre, golpes, asfixia, hipoglucemia. Todas estas noches externas van a volver a hacer que la neurona sea más sensible. Entonces se van a producir descargas eléctricas por estos distintos estímulos que van a haber. Y al haber estas descargas va a haber una excesiva despolarización de la neurona, lo que va a llevar en sí a lo que son las convulsiones, a estos movimientos que tienen. Ahora, ¿por qué podemos distinguir las convulsiones en el recién nacido y en el adulto, por ejemplo? ¿Cuál es la principal diferencia? Se debe así en grandes rasgos por la inmadurez cerebral. Ya explicándolo un poco mejor, imaginemos el sistema nervioso. Las neuronas van a estar conectadas como cables, entonces este en un primer momento no va a estar todavía afinado al 100% como en un adulto. Va a haber un desarrollo incompleto de la sinapsis, la mielinización va a estar limitada en sistemas motores eferentes, y la mielina, al ser la capa que recubre las neuronas, no va a permitir la conducción apropiada. Entonces, las convulsiones en un neonato se diferencian en que son como que más focales, precisamente porque no pueden viajar entre hemisferios, entre zonas del cerebro, por estos factores que están relacionados con la inmadurez cerebral. Entonces se quedan más focales y no se habla tanto de una convulsión generalizada en el recién nacido. También van a haber áreas más sensibles, como son por ejemplo el lóbulo temporal, el hipocampo en especial, donde todavía no va a haber, por ejemplo, lo que es la sustancia negra, que funciona como factor protector ante las convulsiones, y por eso también es que se ven más frecuente en esta población las convulsiones. Bien, ahora también para seguir entendiendo la fisiopatología, algunos posibles mecanismos que van a llevar a las convulsiones neonatales son la falla en el mecanismo de la bomba sodio-potasio, que va a estar dada por una disminución de ATP. Esto puede estar dado por etiologías como son la hipoxemia, la isquemia, la hipoglucemia. También el exceso de neurotransmisores excitatorios también puede estar dado por etiologías como, de igual forma, hipoxemia, isquemia y hipoglucemia. Y en su contraparte, la disminución de neurotransmisores inhibitorios en relación a la cantidad de neurotransmisores excitatorios, que va a estar relacionado con deficiencias en la piridoxina. Otro mecanismo puede ser la alteración de la membrana, que va a estar dado por alteraciones metabólicas como hipocalcemia o hipomagnesemia. Bien, las convulsiones, lo que va a pasar con el recién nacido es que, como efecto compensatorio, la frecuencia cardíaca se va a elevar y también la presión arterial. Esta es una comparativa entre un momento antes y después de las convulsiones en un recién nacido, cómo está la presión arterial media. Antes de tenerla, se ven que están en estos niveles y van subiendo. ¿Qué es lo que pasa después? Se mantiene la frecuencia cardíaca elevada, la presión arterial media elevada. Esto va a generar
desgaste de energía en el recién nacido, entonces se va a cansar y va a llegar un momento en que va a llegar a un apnea. Al llegar a la apnea se va a aumentar la PCO2, va a disminuir la presión de oxígeno, se va a aumentar el lactato, entonces va a estar entrando en un estado de acidosis y también se quita este efecto compensatorio de la presión arterial elevada y por consiguiente va a llegar a un shock. Con lo que si no se trata rápido, en conclusión, es lo que lleva a muerte o efectos adversos muy significativos en la vida posterior del recién nacido. Este otro esquema que sacado de un congreso de este año de pediatría es una comparativa entre los niveles normales, que es la línea punteada del hemisferio que no está con convulsiones, y la línea continua es del hemisferio que sí está con convulsiones. Se ve que la energía que dispone este hemisferio es menor. Entonces, de igual forma, si no se trata a tiempo, va a tener menor energía y va a tener un mayor impacto a lo largo de la vida. Es por eso que el tratamiento, por ejemplo, con enfermo orbital es esencial lo más rápido posible, ya que este ayuda a que esta energía en este hemisferio que está teniendo las convulsiones vuelva a ser la propia. Bien, en cuanto a la etiología, en un estudio de Estados Unidos se vio que principalmente está dado por enfermedad de hipóxisis isquémica, de ahí seguido por hemorragias intracraneales, ACVs, de ahí enfermedades genéticas que acá no se ven tanto, ya que esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ya que ahora se dispone de mejores pruebas y ya se pueden identificar este tipo de enfermedades que tienen un componente genético y familiar. Y en cuanto a esto, es el tiempo de comienzo de los síntomas. Se ve, por ejemplo, de que la hemorragia intracraneal es más frecuente en los 7 primeros días, la enfermedad de hipóxisis isquémica en los 3 primeros días, y así. Y estas otras etiologías que ya son las relacionadas con la genética, como son los síndromes epilépticos. Hay lo que son las convulsiones neonatales benignas familiares, también están lo que son los mioclonos benignos neonatales del sueño, como en este caso, que no son convulsiones en sí que van a afectar a la larga del recién nacido, pero se tienen que identificar para saber cuándo tratar y no las convulsiones. También ya otras condiciones que no son benignas, como la encefalopatía mioclónica precoz de Carly Gutiérrez y el síndrome de Takara, que ya explica el caso clínico. Ahora viendo un poco más con lo que sería la clasificación de los tipos de convulsiones, esta es la clasificación típica que vamos a conocer. Sin embargo, últimamente, en los últimos años, se sabe que gracias a la Liga Internacional contra la Epilepsia tenemos una categoría especial, entre la cual vamos a incluir lo que serían las convulsiones que van a presentar una alteración en el electroencefalograma y las que no van a tener una alteración en este. Comúnmente se va a saber también que las que tienen una alteración en este mismo, vamos a tener lo que sería la electroclínica y la electrográfica. La electroclínica, como lo dice su nombre, vamos a tener lo que serían las manifestaciones clínicas como tal, además del correlato del electroencefalograma. En el otro caso contrario, solo vamos a presentar lo que sería el correlato como tal. Y bueno, destacar más que nada que esto sería una categoría especial que se añadió últimamente. Ahora, empezando un poco con lo que sería la clasificación, vamos a tener las sutiles, crónicas, tónicas, micrónicas y las automotoras. Recalcar que obviamente a grandes rasgos las diferencias que vamos a tener en cada una de estas, vamos a tener el electrocardiograma que va a presentar que puede presentar una alteración o no puede presentar una alteración. Igual recalcar que en algunos casos puede depender, digamos, si el niño va a estar despierto o va a estar dormido. Empezando por las automotoras, vamos a tener que estos van a ser movimientos repetidos o peculiares de las extremidades. Generalmente estos movimientos vamos a incluir lo que serían movimientos en labios, en la lengua, y en este caso vamos a ver lo que serían movimientos como lo que sería la masticación, la succión o el pedaleo, que posteriormente vamos a pasar a ver en un video. Posteriormente tenemos los sutiles, que estas no van a ser tónicas, crónicas ni clónicas, no van a incluirse en ninguno de este tipo, y más que nada van a ser comunes en prematuros. Más que nada en el caso de lo que serían bebés que van a estar a término, no vamos a ver lo que serían alteraciones en el electroencefalograma, va a ser un poco más difícil de observarlo. Igualmente recalcar que en estos vamos a tener lo que serían los fenómenos oculares o los fenómenos autonómicos. En el caso de fenómenos oculares, como vimos anteriormente en el video, vamos a tener lo que sería la desviación horizontal de la mirada, lo que sería la mirada sostenida o bueno, más que nada sobre todo estas, ¿no?
En el caso de los fenómenos autonómicos, vamos a tener lo que sería una sudoración por parte del niño, lo que sería el cambio del momento del pulso, de los colores, del color del niño, o lo que sería de las presiones. Igual recalcar, como vimos anteriormente, en algunos casos este tipo de convulsiones pueden llegar a lo que sería un paro respiratorio por más de 20 segundos, y vamos a tener lo que sería una apnea. Tenemos las tónicas y las clónicas. En el caso de las tónicas, se va a saber que más que nada estas van a ser generalizadas y no necesariamente van a estar asociadas a lo que serían cambios en el electroencefalograma. Pero recalcar que este tipo de, más que nada, de convulsiones van a ser generalmente, en el caso de focales, van a presentar lo que sería ese tipo de alteraciones. Igualmente, lo que va a caracterizar este tipo de convulsión va a ser la típica postura de cerebración o de corticación, que igual posteriormente vamos a ver en el video. Tenemos luego las clónicas, que generalmente estas las anormalidades en el electroencefalograma van a ser más consistentes en este tipo de convulsiones. Quiero destacar que no necesariamente el niño va a perder la conciencia, y otra cosa que lo va a diferenciar más que de otro tipo de convulsiones es que va a estar relacionado con lo que serían enfermedades metabólicas más comúnmente. Igual se puede dividir lo que sería focal o en varias extremidades, y a diferencia de la clónica, esta no va a ser migratoria. Posteriormente tenemos las mioclónicas, que generalmente van a ser tipos de movimientos o tipos de contracciones de grupos musculares bien definidos. Generalmente, que en este caso, como dije anteriormente, si el niño se va a encontrar dormido, los cambios vamos a ver lo que sería cambios en el electroencefalograma. En el caso de que el niño se encuentre despierto, va a ser un poco raro, no va a ser necesariamente, o no va a estar necesariamente presente una alteración en este mismo. Igual destacar que puede ser focal, multifocal y generalizada, y generalmente va a indicar un compromiso cortical. Exámenes auxiliares, vamos a realizar exámenes primero que nada típicos, que vamos a tener lo que sería un cuadro hemático completo, un cuadro bioquímico completo. En el caso del cuadro hemático, la importancia de este va a ser más que nada lo que sería signos de infección, o lo que sería trombocitopenia, o una disminución de plaquetas, para ver lo que sería un posible efecto sangrado. Igual tenemos lo que sería el perfil bioquímico completo, que va a ser siempre necesario en este caso, para ver lo que sería la glucosa, calcio, magnesio, esto más que nada orientar para lo que sería el posterior tratamiento. Posteriormente, sí o sí, vamos a tener que realizar lo que serían los cultivos de sangre y de orina, además de lo que sería muy importante una punción lumbar. En el caso de la punción lumbar siempre va a ser necesaria, porque dentro de la etiología de las convulsiones, uno de los mayores riesgos que va a tener el niño va a ser la infección. Obviamente realizar y fijarse en lo que sería, por ejemplo, la cantidad de proteínas o de glucosa. A mayor cantidad de proteínas o una glucosa menor, vamos a tener una mayor sospecha de infección del niño. Igualmente tenemos que en algunos lugares, no en todos, vamos a tener lo que sería el BioFire, que este viene a ser un examen que más que nada es un PCR de lo que sería de bacterias y virus, que va a ser bastante útil cuando queremos tener una respuesta rápida si es que el niño va a presentar una infección o no. Sin embargo, no hay que destacar, hay que destacar que no por hacer un BioFire vamos a quitar lo que sería la función lumbar, puesto que un examen de BioFire va a ayudarse más que nada con lo que serían las infecciones más comunes o bacterias o virus más comunes. Y posteriormente tenemos el gol estándar, que sería el BER, que más que nada nos va a ayudar a correlacionar que los movimientos que el niño está teniendo están relacionados con lo que sea la actividad cerebral, de esta manera como que diagnosticar una convulsión. Y bueno, en la mayoría de casos, que es lo que siempre la mayoría va a tener, lo que sería un electrocardiograma convencional. Posteriormente tenemos lo que sería el pronóstico, que más que nada va a depender de la etiología que va a presentar el niño, como bien dijo mi compañero. La etiología en este caso en las convulsiones neonatales va a ser muy variada, igualmente va a depender bastante. En este caso más que nada vamos a fijarnos en lo que serían los factores de riesgo que el niño va a presentar, como es el caso por ejemplo de un niño sano, el cual si es que este va a presentar, si es que no es un niño sano que presenta antecedentes familiares de lo que serían convulsiones, vamos a ver que este va a tener una mayor probabilidad de tener lo que sería una epilepsia. Igualmente destacar, por ejemplo, un recién nacido con malnutrición, hipotermia o decaimiento,
poder guiarnos a lo que sea una posible meningitis. E igualmente, de acuerdo a la gravedad y el tratamiento que le demos a la meningitis, el pronóstico va a ser muy reservado. En el caso de un recién nacido, una madre diabética, si es que vemos que tiene hipoglicemia, pero vemos que lo tratamos, mejora, las condiciones paran, entonces vamos a tener un buen pronóstico. Y otra cosa a tener bastante en cuenta que es el uso de anticonvulsivantes. No va a ser lo mismo que tengamos un niño que nos va a reaccionar con un anticonvulsivante a que tengamos uno que va a recién reaccionar de buena manera después de 2 o 3 anticonvulsivantes. Posteriormente tenemos el tratamiento, que más que nada el tratamiento en el caso de lo que serían las anticonvulsiones va a estar orientado a la etiología, ¿no? Si es que tenemos, por ejemplo, un niño con un hipoglicemia que está convulsionando, no nos va a ayudar de gran cosa, o sea, a la larga no nos va a ayudar a tratarlo con un anticonvulsivante, sino que tenemos que buscar tratar lo que sería la etiología como tal. Entonces, como anticonvulsivantes principalmente tenemos lo que sería el fenobarbital, la fosfenitoína, la fosfenitoína resulta ser más efectiva porque tiene un riesgo de riesgo tisular y de toxicidad, y el levetiracetam. En el caso del fenobarbital vamos a empezar con lo que sería 20 microgramos y vamos a ir escalando de 10 en 10 hasta que llegar a lo que sería 65. Sin embargo, destacar que el uso de llegar hasta, o sea, el hecho de llegar hasta 65 hay que tener como que bastante cuidado, porque generalmente si llega hasta estos niveles cuando estamos en un centro hospitalario en el cual podemos tratar lo que sería el posible problema respiratorio que el niño va a tener si es que estamos a altas dosis de fenobarbital. Igualmente, hacer las correcciones metabólicas, por ejemplo, en el caso de tener un problema metabólico, estar atento a lo que serían los niveles de glucosa, de calcio o de magnesio. Igualmente, a lo que hay que tener en cuenta sería lo que sería la piridoxina, el fosfato piridoxal y lo que sería el ácido folínico. En caso de que ya hayamos tratado todo el estudio, el niño no mejora, tenemos que más guiarnos de un posible síndrome más específico, una alteración metabólica que sea más rara, por así decirlo. Como un ejemplo, tenemos lo que sería el síndrome de Vivo, en el cual tenemos que no se va a obtener la misma cantidad de azúcar en el cerebro, por lo cual vamos a aplicar lo que es una dieta cetogénica como tratamiento. Y por último tenemos lo que sería el tratamiento de mantenimiento, en el cual, o sea, básicamente va a ser los fármacos que hemos usado anteriormente en diferentes concentraciones y a mayor tiempo. Igualmente, tener en cuenta que este tratamiento de mantenimiento lo que tenemos que hacer es darlo 12 horas después de haber dado el tratamiento agudo. Y tener en cuenta que, bueno, que sí o sí se tenemos que realizar los exámenes iniciales y ver la etiología específica del recién nacido del niño. Esa sería la bibliografía